Mientras mis primos celebraban sus millones en el funeral de mi abuelo, yo estaba allí con solo un sobre arrugado y un solo billete de avión dentro. Se rieron de mí ese día y los dejé. 6 meses después, las mismas personas marcarían mi número a medianoche, suplicándome ayuda. Me llamo Allison Harper, oficial del ejército estadounidense, veterana de Afganistán, y así fue como el supuesto peor día de mi vida se convirtió en el juego más peligroso y gratificante que jamás me di cuenta de estar jugando. La lectura del testamento tuvo lugar en una sala con paneles de caoba que olía a puros y a antiguas victorias. Mi abuelo, el general Robert Callahan, había construido no solo un imperio de contratación militar, sino también la reputación de ser el tipo de hombre cuya palabra podía iniciar o terminar guerras. Su presencia estaba por todas partes, en los retratos de las paredes, en las toses nerviosas del abogado de la familia, en el silencio expectante de mis parientes, que ya se habían vestido de triunfo antes de leer una sola palabra, Richard. Mi tío se inclinó hacia adelante como un buitre al sentir la sangre. Su esposa, Victoria, le agarraba el brazo con fingida compasión. Su hijo Preston, que ya revisaba su teléfono para actualizar LinkedIn, sonreía con sorna, como si el título de CEO llevara grabado en su alma desde su nacimiento. Mallory, su hermana, ocultaba su alegría tras unas gafas de sol enormes, seguramente ya redactando el texto de su próxima publicación en Instagram a bordo de su nuevo yate. Y luego estaba yo, la capitana Allison Harper, la soldado que cambió los cócteles por las botas de combate, las salas de juntas por los campos de batalla. Regresé de los despliegues con arena en las botas y fantasmas en el sueño, no con carteras de valores ni títulos ostentosos. Para ellos, yo era la historia con moraleja, la nieta que había desperdiciado su pedigrí, sirviendo de uniforme en lugar de lucrar con el apellido familiar. La voz del abogado resonó al anunciar sus herencias una a una. Propiedades en Washington, D.C., la propia empresa, un ático, un yate, aplausos sin aplausos, solo el roce de las mangas de seda y la sonrisa complaciente de sus labios. Y luego mi nombre, una pausa, una mirada que transmitía lástima y quizás algo de miedo. Deslizó un fino sobre blanco sobre la mesa. Mis dedos trazaron mi nombre en la letra temblorosa de mi abuelo, dentro de un billete de avión solo de ida a Roma. Preston se echó a reír, con una risa nítida como el cristal. El soldado se toma unas vacaciones, dijo con desprecio, agitando el billete como si fuera un truco de magia. Mallory levantó el teléfono para grabar mi expresión. Sus risas eran más fuertes que la lluvia de afuera. Richard se ajustó la corbata y declaró: «Al menos papá pensó en darte algo agradable, Allison. Roma es preciosa en esta época del año». Me quedé quieta, con el periódico ardiendo en la mano y sus risas resonando en mis oídos. Recordé la última vez que vi a mi abuelo con vida. Se acercó, con la voz áspera por la edad y los secretos, y susurró: «No dejes que piensen que no tienes cabida en esta junta, Allison». Ese día guardé silencio. Los dejé reír, pero en el fondo, el soldado que llevo dentro comprendía que no era el final. Era solo el primer movimiento. Ese sobre con su único billete de avión podría haberme hecho parecer el peón olvidado en el funeral, pero los peones tienen una forma de cambiar el tablero si siguen avanzando. Para entender por qué no rompí ese billete por la mitad en ese mismo instante, habría que saber de dónde vengo y por qué mi vida siempre se había basado en elegir el camino más difícil. Nací en un mundo privilegiado, crecí en casas donde las paredes lucían más óleos que fotografías familiares, donde el silencio en la cena se llenaba con el tintineo de las copas en lugar de conversaciones. Todos asumieron que entraría sin problemas en esas escuelas privadas tradicionales, con un título impecable y un puesto seguro en la Junta de Seguridad de Callahan. Pero a los 18 años entré en una oficina de reclutamiento y firmé un contrato con el ejército de los Estados Unidos. Mi madre, Grace, casi se desmaya al oírlo. «Allison», dijo con los ojos abiertos por el miedo que solo conocen las viudas, «no tienes que demostrar nada, no como tu padre. Pero quizá yo sí». Mi padre, el coronel Michael Harper, había sido la mano derecha de Robert Callahan, un hombre de férrea disciplina y lealtad inquebrantable. Entonces, una noche, durante lo que el Pentágono describió con indiferencia como un accidente de entrenamiento, desapareció. Sin respuestas, solo una bandera doblada y un funeral con demasiadas preguntas sin respuesta. Los rumores nos siguieron durante años. Algunos decían que no fue casualidad que mi padre descubriera algo que no debía ver.
Mi madre nunca habló de ello, pero su silencio pesaba más que las palabras. Grace Harper nos cargó a ambos después de eso, trabajando doble turno como enfermera del ejército mientras criaba a una hija que se parecía demasiado al hombre que había perdido. Me amaba con fervor, pero podía ver el resentimiento silencioso en sus ojos cada vez que me ponía el uniforme. Era como si estuviera recorriendo el mismo camino desastroso que mi padre, y ella no podía detenerme. El único que nunca dudó fue mi abuelo. No sonreía a menudo, pero cuando organizaba sus simulacros de campo de batalla los domingos por la tarde, me llamaba a la mesa. Mapas de figuritas diminutas se extendían como reinos, reglas que solo él parecía entender. La victoria no siempre pertenece al que tiene las armas más grandes, Allison, murmuraba, moviendo una pieza con calculada paciencia. Pertenece al que espera, al que ve más allá en el tablero. Perdí todas las partidas en esos primeros años, pero él nunca dejó de jugar. Y en algún punto entre la derrota y la persistencia, aprendí que las batallas, ya fuera en un tablero en el desierto o en una habitación con paneles de caoba llena de parientes codiciosos, nunca se trataban de gloria, se trataban de resistencia. Resistencia fue la lección que mi abuelo me inculcó con cada batalla simulada y cada partida de estrategia perdida. Esa lección resonó en mi cabeza mientras la voz del abogado resonaba por la sala revestida de roble, cortando el silencio como una cuchilla. Lo que sucedió a continuación fue menos una lectura de testamento y más una ceremonia de coronación por la avaricia de mi hijo Richard Callahan y su esposa Victoria. El abogado hizo una pausa dramática, como si estuviera recitando las sagradas escrituras. Dejo la finca de Georgetown y una cartera de control en Callahan Security. Richard apretó la mandíbula en una sonrisa que intentó disimular como humildad. Victoria se secó unas lágrimas inexistentes. Su brazalete de diamantes reflejó la luz como un arma pulida para su exhibición. El siguiente nombre no causó sorpresa. A mi nieto, Preston Callahan, le dejó el puesto de director ejecutivo de Callahan Security y todos sus activos operativos. Preston se puso de pie antes de que se pronunciara la última palabra, ajustándose la corbata y ensayando ya su discurso de victoria ante un público de accionistas. No parecía un hombre que heredara responsabilidades. Parecía un niño al que le entregaban las llaves de un deportivo que inevitablemente chocaría. Mallory, por supuesto, esperaba como una actriz frente a su fila. Para mi nieta, Mallory Callahan. Salgo del ático de la Quinta Avenida en el yate, el Liberty, actualmente en Newport. Jadeó en el momento justo con sus gafas de sol, ocultando el cálculo en sus ojos. Casi podía oír los hashtags formándose en su mente. Bendita vida en yate, legado. Y entonces llegó mi turno. El abogado carraspeó, me miró con algo peligrosamente cercano a la compasión y deslizó un sobre delgado sobre la mesa pulida. A mi nieta, Allison Harper, le dejo esto, un billete de ida a Roma y una carta que deberá abrir a su llegada. La habitación quedó en silencio durante 2 segundos, tiempo suficiente para que pudiera oír mi propio pulso. Entonces estalló la risa, aguda, cruel, victoriosa. Preston agitó el billete como si fuera un regalo de fiesta. El soldado se toma vacaciones, anunció con la voz cargada de burla. Mallory levantó su teléfono inmortalizando mi humillación en píxeles. Richard se alisó la corbata, emitiendo su juicio. Al menos papá pensó en darte algo agradable. Allison, Roma, es preciosa en esta época del año. No me moví, no discutí. Simplemente doblé el sobre y lo guardé con cuidado en mi bolsillo, como un soldado manejaría una orden clasificada. Pensaron que yo era el peón despedido del tablero, pero pude sentir el susurro de mi abuelo bajo la tormenta de risas. Paciencia, Allison. El juego aún no ha terminado. Dejé el testamento leyendo con sus risas aún resonando en mis oídos. El sobre, una carga ingrávida que, de alguna manera, parecía más pesada que cualquier mochila que hubiera llevado por el desierto. De vuelta en Fort Bragg, intenté sumergirme en el ritmo de los ejercicios y el papeleo, pero cada vez que me desabrochaba el uniforme por la noche, ese boleto me quemaba el bolsillo como una orden secreta esperando ser obedecida. Una parte de mí quería guardarlo en un cajón, fingir que nunca había existido. Mi deber era entrenar a reclutas que me miraban con miedo y admiración a partes iguales, soldados demasiado jóvenes para saber cómo la guerra se graba en los huesos. Pero otra parte de mí recordaba a mi padre, el coronel Michael Harper, enterrado bajo una bandera que no respondía a preguntas. Su muerte había estado envuelta en palabras como accidente e incidente,
frases estériles que nunca coincidían con la mirada atormentada de mi madre. Si Roma albergaba siquiera un fragmento de ese rompecabezas, ¿podría realmente ignorarlo? Fue Mark Rivera quien rompió mi estancamiento. Mark había sido mi sargento en Afganistán, un hombre que podía leer el silencio mejor que las palabras. Una noche, en el comedor, me observó mientras tomaba café frío y dijo: «Hay órdenes que se saludan y hay órdenes que se queman. Y luego están las que nunca se ven escritas, pero sabes perfectamente que debes cumplirlas». Dio un golpecito en el bolsillo donde estaba el billete y me dejó sentado bajo el zumbido de las luces fluorescentes, sin poder discutir. Mi madre tampoco discutió, aunque sus ojos brillaban con el peso de 2 vidas de secretos. «Tu abuelo me llamó antes de morir». Grace lo admitió en voz baja. Dijo que había una parte de él que ninguno de nosotros conocía en Europa. Me pidió que te dejara decidir cuando llegara el momento. Le temblaba la voz, pero no intentó detenerme. Por primera vez en años parecía casi aliviada. A la mañana siguiente, empaqué ligero, una sola bolsa de lona, 2 mudas de ropa y el desgastado diario de campo de mi padre. Las tarjetas de embarque nunca me asustaron. Había volado a KBL y Bagdad con el corazón latiéndome como un tambor. Pero este billete a Roma no tenía nada que ver con zonas de guerra ni misiones. Se trataba de adentrarme en un juego cuyas reglas se habían establecido mucho antes de que aprendiera a jugar. Mientras el avión despegaba de suelo estadounidense, susurré las palabras que mi abuelo había pronunciado una vez sobre un mapa del campo de batalla. A veces, la jugada más audaz es simplemente ir a donde nadie espera que vayas. Roma me recibió no con romance, sino con caos, con bocinas a todo volumen y lenguas chocando en el aire cargado de humo y café expreso. Bajé del avión sin ningún plan, salvo la carta en mi maleta, esperando vagar a ciegas hasta descubrir por qué mi abuelo me había enviado allí, pero alguien ya me esperaba. Un hombre alto con un traje negro a medida sostenía un cartel con mi nombre escrito con precisión: Capitán Allison Harper. Su presencia era demasiado deliberada para ser casualidad. Se presentó como Lorenzo. Su inglés era rudo pero seguro. Tu abuelo lo organizaba todo, guiándome hacia un elegante Mercedes aparcado afuera. Lo seguí, entre curioso y desconfiado, con la sensación de haber entrado en una sesión informativa para una misión para la que nadie me había preparado. Condujimos hacia el norte, alejándonos del ruido de la ciudad, hacia ondulantes colinas bordeadas de cipreses y viñedos que brillaban bajo el sol de la tarde. El silencio entre nosotros era pesado hasta que las puertas se abrieron a una villa que parecía sacada de una pintura renacentista, con paredes de piedra y terrazas de color miel brillante derramándose bugambillas, villas y aire perfumados con tierra y uvas. Parecía menos una herencia y más entrar en un sueño que alguien había ocultado cuidadosamente. Las enormes puertas se abrieron y allí estaba, Sofía Rossi Callahan. Su cabello plateado se enrollaba pulcramente en su cuello, su mirada penetrante y familiar de una manera que me inquietó. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas antes de que siquiera pudiera hablar. «Allison», susurró en un inglés con acento, tomando mis manos con una fuerza a la vez frágil y feroz. «Tiene sus ojos». Por un momento me quedé sin aliento. Mi abuela estaba viva, pero no en la que crecí creyendo. Sofía era la esposa que mi abuelo había guardado en Italia, el secreto del que nadie en Estados Unidos había hablado. Dentro de los muros de la villa contaba historias y fotografías. Robert riendo junto a Sofía frente a una pequeña iglesia. Un joven llamado Austoto, de pie, orgulloso, abrazando a 2 niños, Marco y Elena, que me devolvían la mirada con rasgos demasiado parecidos a los míos como para negarlos. Mi abuelo no solo había visitado Italia, había forjado una segunda vida aquí, una familia escondida entre viñedos y silencio. La voz de Sofía transmitía orgullo y tristeza al mismo tiempo, mientras explicaba. En Estados Unidos era el general Callahan, autoritario, distante, siempre calculador, pero aquí señaló hacia el viñedo que se asomaba por la ventana. Allí estaba él, Roberto, el hombre que trabajaba la tierra con sus manos, que reía, que amaba. En ese momento me di cuenta de que el tablero de ajedrez que creía conocer era solo la mitad del juego. La otra mitad se había jugado aquí, en las colinas de Italia, en un tablero que ninguno de nosotros en Estados Unidos había visto jamás. Las fotografías en las paredes de la villa ya habían desvelado la vida que creía conocer. Pero Sofía no había terminado.
Me condujo a un escritorio de roble tallado, más antiguo que cualquiera de nosotros, y me puso una gruesa carpeta de cuero en las manos. Mi entrenamiento militar me decía que debía esperar órdenes de campo, pero lo que encontré dentro fueron escrituras, contratos y extractos bancarios desconocidos, sellados con el nombre de Viñedos Rossi Callahan. Mi nombre estaba impreso en cada línea importante: propiedad, derechos, responsabilidad. Me quedé mirando a Sofía, esperando que me dijera que era un error. En cambio, se sirvió 2 copas de vino color granate y dijo en voz baja: «Esta es tu herencia, Allison. El viñedo, la empresa, la tierra, ahora todo es tuyo». Fue muy claro. Antes de que pudiera protestar, abrió una laptop y pulsó el botón de reproducción. El rostro de mi abuelo llenó la pantalla, más viejo y suave de lo que recordaba, despojado de la armadura que usaba en Estados Unidos. Por una vez parecía un hombre, no un general. «Allison», comenzó con voz tranquila pero deliberada. «Si estás viendo esto, entonces confiaste en mí lo suficiente como para venir. Bien, siempre fuiste la única que acudía a mí sin pedirme nada». Hizo una pausa, inclinándose hacia la cámara. «Tus primos recibieron lo que creían que querían, títulos de poder, riqueza, pero Allison, las apariencias engañan. El departamento de seguridad de Callahan estaba ahogado en deudas. El ático tiene 3 hipotecas. El yate está alquilado. La finca en Washington, D.C. es propiedad del banco en un 70%. Les di justo lo que valoraban: ilusiones». Sentí una risa amarga subir por mi garganta, el tipo de sonido que emite un soldado cuando la emboscada finalmente cobra sentido. No me había abandonado con una multa, me había perdonado la vida. «Pero tú», continuó su voz, «elegiste el deber sobre la comodidad, el servicio sobre la codicia. Por eso les dejo lo que es la verdadera familia y un legado perdurable». Levantó un pectoral a la vista, con una reina en equilibrio en la palma de su mano. «Recuerden, a veces el mayor poder no reside en lo que se toma, sino en lo que se conserva». Su mirada se agudizó una última vez, el brillo de aquel viejo general atravesando la pantalla. «Tu primo Preston llamará, él rogará. Cuando eso suceda, recuerda que la misericordia es tu arma más poderosa. Sé más amable que ellos contigo, eso te hace más fuerte». El video terminó. La sala quedó en silencio, salvo por el latido de mi propio corazón. Por primera vez desde el funeral, no me sentí como el peón abandonado, me sentí como la única pieza en posición de ganar. El video de mi abuelo terminaba con una advertencia disfrazada de consejo: «Preston llamará». En ese momento casi me reí. Preston, el chico de oro de la seguridad de Callahan, rogándome cualquier cosa imposible. Y sin embargo, 3 semanas después, a medianoche en mi habitación, mi teléfono vibró con un número que conocía demasiado bien: Allison. Su voz se quebró, desprovista de arrogancia. «Tenemos que hablar», escuché mientras desentrañaba el colapso pieza por pieza. Los contratos de la empresa habían sido detectados por investigadores federales. Los inversores se retiraron. Los acreedores rondaron. En cuestión de días, Callahan Security, una fortaleza que me habían dicho que era inquebrantable, se derrumbó como un castillo de arena con la marea alta. El banco embargó la propiedad de Washington, D.C. Richard y Victoria, antaño la imagen de una fortuna intocable, empacaban cajas bajo la tenue luz de los avisos de ejecución hipotecaria, y Mallory, la influencer que medía la vida en me gusta, vio cómo su ático se desvanecía y su yate se le escapaba de las manos. Peor aún, el banquero del que presumía en redes sociales había desaparecido con lo que quedaba de su fondo fiduciario. Sus seguidores, antaño fascinados por su estilo de vida de diseñador, devoraron el espectáculo de su caída como tiburones en aguas turbias. Mientras tanto, yo permanecía exactamente donde antes se habían burlado de mí, por mantenerme firme, con los pies en la tierra, aferrado a algo real. El viñedo prosperaba bajo el sol italiano, los contratos eran limpios, el legado sólido. Todavía usaba mi uniforme entre semana, seguía entrenando soldados para luchar en guerras que aún no entendían. Pero al mirar mi futuro, vi más que rango y despliegue. Vi vínculos que se extendían a través de generaciones y una verdad que a mis primos nunca se les había ofrecido. La voz de Preston al teléfono tembló. «Heredaste algo, ¿verdad? Algo real. No merezco tu ayuda, pero no sé qué más hacer». Por un momento pensé en las risas en esa mesa de caoba, la forma en que agitó mi boleto como si fuera una broma. Podría haber colgado, podría haber dejado que se ahogara. En cambio, recordé las palabras de mi abuelo:
La misericordia es tu arma más afilada. Preston, dije, tranquilo, te daré un trabajo, no la propiedad, ni títulos, pero si estás dispuesto a trabajar, puedes gestionar la distribución del viñedo en Estados Unidos. Silencio. Entonces, por primera vez en su vida, dijo, gracias. Mallory la siguió meses después. Su humilde estudiante de marketing en Roma, con las uñas manchadas de jugo de uva en lugar de esmalte. Al verla transportar cajas junto a trabajadores locales, me di cuenta de que el tablero se había invertido por completo. Los peones habían aprendido a moverse de otra manera, y por una vez el juego no se trataba de ganar, sino de reconstruir. El agradecimiento de Preston aún resonaba en mis oídos semanas después, mientras caminaba por el viñedo bajo el sol de finales de verano, calentando la tierra bajo mis botas. El cambio fue total. La familia que se había burlado de mí por un sobre arrugado ahora dependía de mí para sobrevivir, mientras yo, una vez, el soldado olvidado, me había convertido en el guardián de algo real. Pero la verdad era que no sentía que hubiera ganado. Sentía algo más raro, una paz más firme, dividía mi tiempo entre uniformes y lianas. Durante la semana entrenaba a cadetes del ejército, enseñándoles una disciplina que iba más allá de las lecciones de táctica que mi abuelo me había inculcado mucho antes de que supiera que eran lecciones. De vacaciones, volé de vuelta a Gitlia, donde el viñedo prosperó bajo el cuidado de Augusto, mi recién descubierto tío, y sus hijos, Marco y Elena, quienes me recibieron como si siempre hubiera pertenecido a su familia. Por primera vez en mi vida, la familia no se sentía como un campo de batalla, se sentía como un hogar. Mi madre, Grace, finalmente vino también. Se jubiló de la enfermería, dejando atrás los pasillos grises de los hospitales militares para instalarse en una pequeña casa de huéspedes en la finca. Observé cómo las líneas de su rostro se suavizaban mientras pintaba paisajes de colinas ondulantes, colores que nunca antes se había permitido contemplar. Durante décadas, había cargado con la amargura como una herida oculta. En Italia, por fin sanó. Una noche, mientras las cicas zumbaban y el viñedo brillaba con el crepúsculo, Augusto y yo montamos un tablero de ajedrez en la terraza. Movió su alfil con tranquila confianza y dijo casi como si repitiera una vieja oración. Ya saben, Robert siempre decía, el ganador no es quien se lleva más piezas, sino quien sabe qué piezas realmente importan. Me quedé mirando el tablero, luego la parra que se extendía hasta el horizonte, luego a la familia reunida en el balcón detrás de nosotros. Durante años pensé que era el peón descartado, ahora entendía que había estado en esa posición desde el principio. El billete de avión del que todos se reían nunca había sido una broma. Fue la jugada más audaz de la vida de mi abuelo, la que me obligó a subir a un tablero diferente, a una verdad diferente. Mientras el aire de la noche se enfriaba y las estrellas se cernían sobre mí, alcé la mirada sonriendo. El soldado, la nieta, la huérfana de guerras inconclusas. Finalmente, era todas ellas y estaba completa. El juego había terminado, pero para mí era solo el principio. ¿Qué te despertó esta historia? ¿Te recordó conflictos familiares, verdades ocultas o incluso tus propios momentos decisivos? Me encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Y si quieres más historias sobre el legado familiar y giros inesperados, suscríbete.